Saludos y bienvenidos a La Besana, el espacio semanal dedicado a la información agraria y ganadera en Canal Extremadura Televisión. La semana pasada les hablamos del arroz y esta nos detendremos en los cereales de invierno, en una campaña que viene marcada por una reducción de la superficie en Extremadura de en torno a un 15%. Pero eso no afectará a la cosecha, sobre todo porque venimos de un año marcado por la sequía que motivó que en algunas zonas productoras el rendimiento medio por hectárea se situara en torno a 700 kilos, o lo que es lo mismo, 4 veces menos que en un año normal. Sabremos cómo viene el año para el sector cerealista en nuestra región, en un año que además viene condicionado por las lluvias de invierno. Ese será nuestro tema de arranque, en un programa en el que también en nuestro capítulo dedicado a la historia del campo nos detendremos en los tipos de agricultura, un repaso para conocer cómo ha evolucionado la actividad agraria desde el Neolítico hasta nuestros días. Y además hoy también les hablaremos de los silos, edificios creados para almacenamiento de grano que empezaron a construirse en la década de los 40 del siglo pasado y que quedaron en desuso hace ya más de 20 años. Ahora, un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y Cooperativas Agroalimentarias ha permitido la recuperación de algunos de estos enclaves. Visitaremos uno que entrará en servicio en esta campaña en Don Benito. A pesar de las adversidades meteorológicas, la previsión para este año es que haya una mejor cosecha de cereal, algo que no es difícil de cumplir teniendo en cuenta que venimos de un año marcado por la sequía que incidió de forma notable en los rendimientos medios por hectárea. Por eso, esta semana hemos querido chequear la situación de un sector que hace frente a una campaña que vino condicionada por las importantes lluvias que cayeron durante el invierno. Las expectativas de los agricultores en relación a la producción de cereales de invierno ha mejorado durante las últimas semanas y ya se prevén mejores cifras que durante la campaña 2012, fundamentalmente por el buen comportamiento de variedades como la avena. Sin embargo, el exceso de lluvias durante el invierno había supuesto un duro revés en algunas zonas productoras, sobre todo por las dificultades para la aplicación de determinados tratamientos. El hecho de que haya estado lloviendo con tanta frecuencia ha impedido que se puedan realizar ciertas labores muy importantes en los cereales de invierno, como es la aportación del abono nitrogenado de cobertera y el tratamiento contra malas hierbas. Entonces, muchas parcelas no se han podido entrar para hacer esos tratamientos de herbicidas, con lo cual hay un exceso de malas hierbas ahora mismo en muchos cultivos y también ha habido muchos cultivos en los que ha sido imposible nitrogenar adecuadamente. Con lo cual eso puede que tengamos alguna sorpresa a la hora de la recolección. El exceso de malas hierbas produce una disminución en el rendimiento y en la calidad, y el hecho de que no se haya podido abonar adecuadamente, sobre todo en cobertera con nitrógeno, pues también puede producir una merma en la producción. A pesar de ello, la buena climatología registrada desde abril pasado ha hecho mejorar las previsiones. Aunque no será un año excepcional, sí será algo mejor que 2012, cuya campaña fue muy negativa a causa de la sequía que azotó a la península. El año pasado fue pésimo por no llover y este año nos va a bajar la cosecha también por exceso de agua. Parece ser que son cosas distintas, pero al final afecta al cultivo del cereal. La avena junto al heno se han adaptado mejor a las lluvias y permitirán buenos niveles de producción de cereales de invierno, pese a las bajadas en el caso del trigo y la cebada, aunque en estos dos cultivos se esperaban más pérdidas. Sobre todo en estos últimos días que también ha hecho mucho frío, las cebadas pueden verse influenciadas ya no solamente por el agua, sino también por el exceso de agua, sino también por el frío que ha hecho en estos últimos días, que puede que se haya producido alguna que otra helada en espiga. La avena es un cultivo que se defiende mejor ante las inclemencias meteorológicas y además posee unos precios similares a la cebada, aunque en el caso del heno el precio bajará al haber mucha producción. Sin embargo, la rentabilidad de los productores ya fue baja el año pasado al no cubrirse los costes y este año las cifras no serán tan buenas como para mejorar la situación. Ya venimos arrastrando de hace tiempo, pero aquí en el campo no puedes abandonar, tienes que seguir a otro año y ir buscándotelas como puedas. El mercado exterior también condiciona mucho los precios de aquí. Tendremos que esperar a que llegue la cosecha y ver, porque los precios que hay ahora no son reales. Hasta que no llegue el momento no se sabe. De todas formas, cuando llegue ese momento siempre baja el precio de la zona. Además, como problema añadido, hay que reseñar que una producción pequeña continuada puede hacer perder cuota de mercado y clientes y por tanto resulta muy negativa para los agricultores extremeños. Una dificultad a la que puede unirse este año la existencia de unos precios menos atractivos que en las últimas campañas. En el mercado el cambio de tendencia se va a notar, pero no por las condiciones climatológicas de Extremadura ni siquiera de las de España,
sino porque ya sabemos todos que en los últimos años el mercado de los cereales es un mercado global, mundial. Entonces, no depende solo de lo que ocurra aquí, sino depende de lo que ocurra en el exterior. En el exterior parece ser que las condiciones hasta ahora de cosecha son buenas, son buenas. Y eso sí va a influir a la hora de que los precios que esperamos tener en este año, salvo que cambien mucho las condiciones a última hora, no serán los del año pasado, pero sí pueden ser aproximadamente los de hace 2 campañas. De momento, en el mercado internacional los precios tiran a la baja, porque también se prevé que las cosechas mundiales sean este año más abundantes. Los cereales constituyen el mayor y más importante cultivo en España en cuanto a superficie labrada, ocupando casi una tercera parte del suelo cultivado. Pero la tendencia en los últimos años ha sido descendente, ya que ha disminuido el espacio destinado a estos productos en beneficio de otros cultivos, sobre todo el girasol. Del conjunto de cereales es la cebada la que ocupa la mayor extensión, destinada tanto a uso industrial como ganadero. Un ejemplo de ello es la fabricación de piensos para animales. En segundo lugar se encuentra el trigo, que fue superado por la cebada en los años 70. El tercer puesto en cuanto a superficie cultivada es el maíz, que por su exigencia de agua solo se da en determinadas zonas del país. Además, la mayor parte de su producción se destina al consumo animal. El sistema tradicional de cultivo más extendido en los cereales era el secano en año y vez, que consiste en descansar la tierra labrándola pero no cultivándola el año que precede al del cultivo del cereal. Pero la superficie en barbecho cada vez se ha reducido más debido a la introducción de cereales de ciclo corto en combinación con los cultivos industriales, como son la remolacha, el girasol o el algodón. Las áreas más importantes en cultivo de cereal están en las campiñas andaluzas, las dos Castillas y la Comunidad Extremeña. Por otra parte, otro cereal importante por sus elevados rendimientos es el arroz. Su cultivo se localiza en áreas muy específicas, como son las marismas del Guadalquivir, el Delta del Ebro, la Huerta Sur de Valencia y las Vegas del Guadiana en Extremadura. Y tiempo ahora para conocer el valor de nuestras producciones. Como siempre, repasamos algunas de las mesas de precios de la lonja de Extremadura. El sector del cereal sigue la misma tónica de semanas anteriores. La última mesa de precios, celebrada en la lonja de Extremadura, cerró con valores en negativo en la mayoría de las categorías que cotizan. Las caídas de precios varían entre los 5 y los 10 euros. El peor comportamiento lo registra la cebada, con una depreciación superior a los 10 euros por tonelada. En el caso del trigo para pienso, el tope que se paga por tonelada es de 245 euros, 9 menos que la semana anterior. Solo el maíz mantiene el precio en mercado de la semana anterior. En el caso del arroz no hay cotizaciones. En el sector del ovino, semana con cambio de tendencia. Subida en casi todas las categorías que cotizan en la lonja de Extremadura. Los incrementos experimentados se sitúan por encima de los 10 céntimos por kilo. El mejor comportamiento se registra en los corderos de 15 kilos. Para los lechales con destino a consumo, la demanda es algo mayor a la oferta existente. Hasta la fecha, las exportaciones habían posibilitado un mantenimiento de los precios, aunque este hecho hay que valorarlo con cautela debido a la dependencia de los mercados internacionales. Y tiempo ahora para repasar la actualidad en nuestra región. En 2 minutos y en formato breve nos ponemos al día en temas de interés para nuestros agricultores y ganaderos. La producción de aceite en Extremadura se redujo casi un 60% en la última campaña. Los datos son el resultado de un año seco. Según el último informe de la Agencia para el Aceite de Oliva, Extremadura alcanzó una cosecha de 24.000 toneladas, una cifra muy alejada de las más de 50.000 toneladas de la campaña anterior, que fue singularmente buena al ser la segunda mejor desde 2001. En Extremadura la producción media ronda las 44.000 toneladas de aceite. La compensación a los malos resultados en campo, sin embargo, llega vía precio. La escasez de oferta ha supuesto ya una subida que ronda los 10 céntimos por kilo de aceituna, aunque el incremento no parece que vaya a compensar las pérdidas registradas en muchas de las explotaciones con olivar en secano.
Extremadura ha pedido al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el establecimiento de un régimen especial de apoyo a la producción de la biomasa, así como el respaldo a los proyectos de energía renovables sin primas a través del diseño y desarrollo de la red de transporte. El gobierno autonómico ha destacado de la biomasa su importante capacidad de generación de mano de obra, además de incidir también en la prevención de incendio y ser una alternativa para sustituir cultivos deficitarios. Extremadura es la quinta región española con un mayor potencial de biomasa, con una producción que alcanza los 6,8 millones de toneladas al año. El Parlamento extremeño ha instado a las administraciones públicas a que se establezca urgentemente una línea de créditos blandos para los agricultores y ganaderos afectados por las últimas inundaciones. En Extremadura, el gobierno autonómico anunció medidas presupuestarias para paliar los daños causados en instalaciones e infraestructuras de regadíos, así como en arreglos de caminos. Sin embargo, desde la Asamblea de Extremadura se han echado en falta medidas que ayuden a los agricultores a recuperar las tierras cultivables y salvar la campaña de este año. UPA-UCE Extremadura ha instado al gobierno extremeño a que se dé el mismo trato a todos los agricultores afectados por los daños en el cereal. La propuesta de la organización agraria surge tras el anuncio hecho desde la Consejería de Agricultura de que la zona de la Campiña Sur podría beneficiarse de medidas para compensar las inundaciones del mes de abril. En ese sentido, UPA cree que el anuncio pone de manifiesto una desigualdad respecto al resto de explotaciones de este cultivo en la región. Por ello, reclama que las medidas que se establezcan sean las mismas para todos los agricultores afectados, con independencia del lugar donde se ubique su explotación, al considerar que se trata de un problema regional que no se puede delimitar por áreas. Y hoy, en nuestro cuarto capítulo de la historia del campo, conoceremos los diferentes tipos de agricultura que se han ido dando y cómo esta actividad ha ido evolucionando desde los primeros pobladores hasta nuestros días. Desde el Neolítico hasta la fecha, la agricultura ha evolucionado hasta alcanzar carácter industrial, donde la ingeniería genética, química y tecnológica juegan papeles fundamentales. En todo este tiempo, los investigadores han distinguido varios tipos de agricultura. Una de ellas es la agricultura extensiva, que es aquella en la que se realizan labores sencillas y en la que se emplean abonos orgánicos, como estiércoles, prescindiendo totalmente de los fertilizantes artificiales. Es un tipo de agricultura defendible desde el punto de vista ecológico, pues la tierra no suele estar sujeta a la presión que imprimen otras actividades. La agricultura intensiva o industrial es aquella en la que se realizan labores complejas y que depende totalmente de fertilizantes artificiales para su óptimo desarrollo. Los suelos producen habitualmente de forma continuada, lo que implica la necesidad de restituir también continuamente los elementos minerales que ya fueron asimilados por las plantas. La agricultura biológica nació para dar respuesta a los problemas planteados por la agricultura intensiva. Se trata de una actividad cada vez más demandada por los consumidores, respetuosa con el medio ambiente y la salud. Este tipo de agricultura recurre a métodos naturales para luchar contra las enfermedades y las plagas. La agricultura parcelaria está limitada a superficies dispersas y reducidas. Existen muchas regiones en el mundo que por sus características orográficas están dedicadas a este tipo de agricultura. Un ejemplo son las terrazas andinas prehispánicas y que aún existen en la altiplanicie guatemalteca, donde se cultiva maíz, alubias y calabazas, así como café en zonas más bajas de las laderas. Por último, la agricultura de monocultivo es una actividad que está especializada en un producto único. Aunque los agricultores suelen cultivar varias especies, no suele ser así en el caso de las grandes explotaciones de carácter comercial. Cuando se dedica una superficie a la producción de una sola especie, suele proporcionar mayores beneficios económicos, ya que se simplifica la gestión del suelo, la producción y su comercialización. ¿Podría ser el jamón ibérico italiano? Parece improbable, pero los productores extremeños pueden encontrar en este país un serio competidor. ¿Por qué? Porque Italia se ha lanzado a elaborar jamones utilizando materia prima española, pero empleando sus técnicas de curación. Los italianos le llaman patadoc. Las amenazas para el ibérico extremeño parece que ahora llegan de Italia. Allí una conocida empresa ya comercializa jamones fabricados en tierras italianas, pero que según aseguran poseen el auténtico sabor del cerdo ibérico de Extremadura. ¿Y cómo es posible esto? Fácil. La materia prima se compra en nuestra región o en Andalucía y se procesa en fábricas de este país.
El producto se llama Patadoc y lo comercializa la empresa Doc d'Álava, que asegura literalmente que el resultado final es un jamón con todo lo mejor del cerdo románico extremeño, pero con la ventaja de la técnica italiana. Y no solo eso, ya que esta empresa también ha puesto en marcha un centro para aprender a cortar y degustar el jamón y ya trabaja en un proyecto para la cría de cerdos en libertad, tal y como se hace en la dehesa extremeña. Pero parece que esta idea no solo interesa en Italia, ya que productores de ibérico aseguran que un grupo de inversores chinos también se han interesado por los procesos que se siguen en las fábricas de Guijuelo en Salamanca, para poder estudiar la viabilidad de su aplicación en el país asiático. Y todo esto sucede en un momento en el que el precio de venta del cerdo ibérico se sitúa por debajo de su coste de crianza. Los ganaderos aseguran que para poder vivir del ibérico puro de bellota, el precio límite es de 24 euros por arroba, una cifra que no se ha superado en la última campaña que terminó el pasado mes de marzo, en la que el precio medio rondó los 22 euros con 60 céntimos. Una situación que, según los productores, está provocando la desaparición de muchas explotaciones. Y como siempre, en nuestra sección dedicada a la agroteca repasamos algunas convocatorias de interés para nuestros productores del campo. La localidad de Almendralejo acoge un curso sobre incorporación a la empresa agraria. Está dirigido a jóvenes que no tienen formación profesional agraria y que deseen incorporarse al sector o adquirir la calificación de explotación prioritaria. La actividad, que tendrá una duración de 200 horas, se desarrollará en el municipio pacense en sesiones de tarde y el número de plazas ofertadas es de 25. El Centro de Formación Agraria de Moraleja organiza un curso de auxiliar de soldador en explotaciones agropecuarias. Está dirigido a agricultores y ganaderos del Valle del Alagón que quieran conocer las principales normas de seguridad, el funcionamiento de la maquinaria y las técnicas de soldadura. La actividad se desarrollará en el municipio cacereño en horario de tarde y el número de plazas ofertadas es de 25. Un silo es una construcción diseñada para el almacenamiento de grano. En nuestro país hubo una importante red nacional que fue desapareciendo a partir de la incorporación de España a la Unión Europea. Sin embargo, algunos de estos edificios vuelven a ser reutilizados gracias al acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Agricultura y cooperativas agroalimentarias. La Red Nacional de Silos comenzó a proyectarse en 1944, iniciándose con la construcción de las primeras unidades situadas estratégicamente teniendo en cuenta los nudos de comunicaciones y las líneas del ferrocarril. Posibilitar la compra de toda la cosecha de trigo a los agricultores, conservar una reserva nacional para garantizar el consumo o lograr una adecuada manipulación del grano, así como la selección y tratamiento de las semillas eran algunos de sus objetivos. Hasta mediados de la década de los 80 se construyeron en España más de 600 silos y 275 graneros, con una capacidad de almacenamiento superior a los 2,5 millones de toneladas. Sin embargo, con la incorporación de España en la Comunidad Económica Europea en 1986, se llevó a cabo un cambio profundo en los procedimientos de intervención y almacenamiento de grano, y con ello una pérdida de utilidad para estos espacios, de los que muchos cayeron en desuso y se fueron abandonando. Esta situación ha cambiado en los últimos años y el Ministerio ha decidido dar a los silos la utilidad de carácter público acorde con la finalidad para la que fueron construidos. Para ello llegó a un acuerdo con autonomías y cooperativas para poner en manos de los agricultores un valioso instrumento que facilitará la comercialización de sus cosechas. En Extremadura el acuerdo puso a disposición de las cooperativas un total de 14 silos con una capacidad de almacenamiento de cereal superior a las 90.000 toneladas. Solo 2 volverán a entrar en servicio. Uno en Montijo y otro en Don Benito, que gestionado por Casat, entrará de nuevo en funcionamiento en esta campaña. Se decide intentar conseguir una de estas instalaciones porque, a pesar de que tenemos mucha capacidad de almacenamiento, con la cosecha que hemos recibido, tanto de cereal de invierno como de cereal de primavera, en los 2 últimos años nuestras instalaciones eran insuficientes, ¿no? Entonces, antes de plantearnos hacer una nueva, surgió la oportunidad de optar a uno de estos silos. Como está muy próximo a nuestras instalaciones, pues decidimos que antes que invertir en una instalación nueva, pues podíamos aprovechar esta oportunidad que nos planteaba el FEGA. Bruselas decide quitar el almacenamiento, sin embargo, si nos fijamos en otros países, países emergentes sobre todo, están creando unas redes de seguridad de almacenamiento de materias primas
Bruselas en este caso ha tomado la vía de deshacerse de ella. Yo creo que quizás no es del todo correcto, porque no sabemos lo que puede venir en un futuro y puede haber años en los que haya problemas de materias primas, y si no hay una red de almacenamiento, de seguridad de estas materias primas, nos podemos encontrar con un desabastecimiento y por tanto una subida de los precios de las materias primas. El convenio con el Fondo Español de Garantía Agraria solo contemplaba la cesión de estas instalaciones a cooperativas, un acuerdo para el que las diferentes sociedades han tenido que cumplir una serie de exigencias antes de la concesión para su explotación. En principio tendríamos que reunir una serie de requisitos, los cuales obviamente nuestra sociedad los cumplía todos. Después tuvimos que hacer un anteproyecto de adaptación del silo a la normativa actual. Ese anteproyecto fue aprobado tanto por la Consejería de Agricultura como por el propio FEGA. Se cuantificó el volumen de inversiones que teníamos que hacerlo y en función de ese volumen de inversiones pues nos han dado en plazo, va relacionado con el plazo de amortización, pues nos han concedido una concesión inicial de un uso por 12 años consecutivos. Con la cesión de los hilos, el Estado consigue un ahorro presupuestario en el mantenimiento de estas instalaciones, dado que las cooperativas asumen los costes derivados del uso de los mismos, incluido el del personal necesario para su funcionamiento y el mantenimiento de unas instalaciones que, en casos como el de Don Benito, estaban preparadas para entrar de nuevo en servicio. Básicamente son dos. Una es la adaptación a la normativa de baja y de alta tensión, que actualmente no cumplía. Es decir, hemos tenido que hacer una nueva instalación de baja tensión. Hemos tenido que actualizar el centro de transformación y actualizarlo según la normativa actual. Y también el tema de riesgos laborales. Hemos tenido que hacer una serie de protecciones y todo en cuanto al tema de los motores, pues ha habido una serie de ellos que ha habido que adaptarlo a la normativa ATEX, la normativa contra incendios y explosiones, creo que se llama. Nosotros cuando lo visitamos por primera vez nos llevamos una grata impresión, puesto que las personas que habían estado al cargo de este silo pues los tenían en un estado de funcionamiento óptimo, es decir, nos pusieron en marcha delante de nosotros y todos los transportadores y elevadores funcionaban correctamente, a pesar de estar bastantes años sin haberse usado. Luego, el mantenimiento que ha tenido este silo, aunque se ve que es antiguo, pero está en muy buen estado de funcionamiento y por eso nos decidimos obviamente a solicitarlo. Con el acceso de las cooperativas cerealistas a la red básica de almacenamiento público, desde la Administración se pretende mejorar la posición de las mismas antes de colocar su producción en el mercado y así poder conseguir una mejor y más adecuada comercialización de la cosecha de los agricultores. A corto plazo sí, porque tenemos una capacidad que ahora mismo nosotros no disponemos de ella, y a corto plazo sería difícil de hacer, y bueno, pues vamos a intentar de meter mercancía aquí de trigo y demás. Hoy sería inviable, puesto que hacer una instalación de esta sería totalmente inviable y sería mucho más económico y rentable hacerla vía silo y lógicamente en nuestra instalación. No mucho en cuanto a cantidad, pero sí en cuanto a movilidad o a solvencia en cuanto al uso de los almacenes. Nosotros tenemos una capacidad bastante importante, pero al ser también fabricantes de pienso, pues muchas veces no tenemos sitio para los enlaces de cuando acaba la campaña y empieza otra, no tenemos sitio para meter algunos restos de granos que quedan de otras campañas o propio para la fábrica, y esto lógicamente nos va a dar una salida importante y vamos a tener aquí un almacenamiento de unas 4.000 toneladas que lógicamente nos van a venir bien. A pesar de las inversiones de mejoras que han tenido que realizar algunas de las cooperativas que gestionarán los hilos, lo que sí parece claro es que el acuerdo para mejora de la capacidad de almacenamiento no incidirá económicamente en los agricultores que se beneficien de estas instalaciones. No, porque nosotros lo que buscamos simplemente es capacidad de almacenamiento y lógicamente esos costes no se los vamos a gravar al agricultor, puesto que al final nos da a nosotros la salida, la capacidad de almacenamiento y tenerle al agricultor no tan rápida, con tanta urgencia, vender las mercancías, sino tener un poco más de holgura para que ellos puedan vender en el momento que crean oportuno. En Don Benito, esta será la primera campaña en la que se reutilice el silo, una cuestión que, según sus gestores, tampoco se notará de forma notable en el precio final que puedan cobrar los cerealistas que trabajan con esta sociedad cooperativa. La incidencia no creo que sea grande, lo que sí te permite es unas opciones que de otra forma no tendría, y me explico: si tú no tienes capacidad de almacenamiento tienes que vender sobre la marcha, si tienes posibilidad de almacenamiento al menos tienes la posibilidad de no tener que vender la mercancía con urgencia, poder guardarla para mejor el momento, luego siempre va a tener mayores opciones de obtener un mayor precio que de la otra forma, ¿no? Todo el mundo que vende con prisa al final termina mal vendiendo o al menos sin una segunda oportunidad, ¿no? Tener mayor capacidad de almacenamiento te permite al menos autorregularte.
Independientemente de los resultados finales, lo que sí parece claro es que tras años de abandono y deterioro, los silos vuelven a tener el uso para el que fueron creados en su día, el almacenamiento de grano. Y como es habitual en nuestro programa, les recomendamos algunas publicaciones de interés relacionadas con los temas que hemos abordado hoy en La Besana. Los cereales son los cultivos más importantes a nivel mundial, tanto por la superficie que se destina a su cultivo como por las producciones obtenidas, que constituyen la base de la alimentación de la mayoría de los pueblos. En este libro se aborda el estudio de los principales cereales cultivados, tanto de invierno, trigo, cebada, avena, centeno y triticale, como de primavera y verano, como son el arroz, maíz, sorgo y los cereales menores. Dentro de la colección de publicaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias se encuentra este trabajo de investigación sobre el triticale, un cereal sintético que procede del cruce entre el trigo y el centeno y que fue creado en laboratorio a finales del siglo XIX. La obra puede descargarse gratuitamente en forma de ebook desde la sección dedicada a libros en la página web del propio instituto. En este libro se detallan todas y cada una de las virtudes de los cereales, cómo cocinarlos y cómo preparar con ellos desayunos, bebidas energéticas, sopas, estofados, tartas y recetas curativas. Es un libro para saber qué cereales son más adecuados en una estación u otra y cuáles nos convienen en un determinado estado o condición física o anímica. Es una obra para disfrutar cocinando y aprendiendo más sobre estos productos. Y hasta aquí llegamos en nuestro recorrido por el campo extremeño. Recuerden que a partir de este momento nos pueden ver en la página web de Canal Extremadura Televisión y que nos pueden mandar sus sugerencias a esta dirección de correo, lavesana@canalextremadura.es. Nos vemos la próxima semana aquí, en La Besana, porque aún nos queda mucho campo por descubrir.